que me dicen, ¿y cuál es la pérdida más importante, la más grande, la más difícil que se vive? El duelo que tú estás viviendo, el dolor que estás sufriendo en ese momento, ese es el más importante. Las personas en duelo tienen manifestaciones de muchos tipos. Son muchos duelos juntos en la pérdida del buen amor. Es el de tu mejor amigo, el de tu cómplice, el de tu compañero, el padre de tus hijos, etcétera. Cuando la pérdida es del papá, del varón, cuando hay hijos varones, ahora tú eres el varón de la casa. Ok, pero tú cómo sabes que para él eso no fue un gran dolor, o sea, ajá, desde su privilegio, desde sus circunstancias de vida, no sabemos realmente cómo pueda estarlo experimentando la persona. ¿Hay similitudes en los duelos o en qué va a variar o es simplemente una experiencia muy personal? Los duelos son únicos, personales, irrepetibles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy transmitiendo o grabando desde la Casa del Centro, un restaurante padrísimo. Ustedes pueden visitar, les aseguro que se llevarán una experiencia muy, muy grata, muy agradable. Bueno, en esta tarde tocando un tema, queridos, todos aquellos que nos están viendo y escuchando, un tema súper bonito, pero a la vez doloroso, pero a la vez interesante, pero a la vez complejo, poco comprendido, ¿verdad? Y bueno, en esta tarde hermosa porque todo se alineó para que estuviéramos el día de hoy grabando aquí en la Casa del Centro, en este lugar tan acogedor, tan bonito, tan verde, tan agradable, a gusto, la verdad. Con dos grandes amigas, Andrea Trejo, compañera, colega, psicóloga, y nuestra gran amiga también, Betty Acosta, que es un honor para nosotros que nos acompañes, Betty, tocando este tema hermoso del duelo, la pérdida del buen amor, en donde, bueno, sin duda alguna será un reto tocarlo porque es importante respetar a todas esas personas que nos escucharán estando duelando, ¿verdad? O siendo dolientes, no sé si lo dije bien. Dolientes. En donde tenemos que entrar por ahí, acompañarlos de una manera respetuosa y con mucho amor, ¿no, Betty? Con mucho cariño, con mucho empatía en cuanto a lo que están viviendo. Entonces, me gustaría que te pudieras presentar, Betty, que nos dijeras cuál es tu currículum y además a qué te dedicas todos los días, Betty. Sí, cómo no. Gracias por la invitación. Y sí, este lugar está hermoso, la Casa del Centro. Muy agradable impresión, muy rico clima, muy bonita y hermosa compañía, cómo no. Yo soy Beatriz Acosta Ortiz, soy psicóloga clínica, trabajo en consulta privada desde hace 30 años o más, me dedico al área clínica, trabajé en el Hospital de Especialidades durante 31 años también, con mucho aprendizaje, en la Clínica 71, ya no trabajo ahí. Okay. En la actualidad, pues respecto al tema de duelo, tenemos una asociación que fundamos mi esposo y yo hace 13, 14 años, okay, para atender a dolientes, a personas en duelo, porque un aprendizaje en el hospital fue darnos cuenta que las personas en duelo tienen manifestaciones de muchos tipos. Sí, y bueno, si vamos a entender en esta tarde qué significa el duelo, si nos vamos a la etimología nos va a quedar un poco más claro. La raíz latina de duelo es dolor. Entonces es una persona que tiene una pérdida significativa en su vida, no solo muerte de alguien querido, amado, cercano, va a tener una respuesta de duelo esperada, humana, que impacta en el área cognitiva, en el área física, en el área emocional, ¿sí? Y esto es muy importante conocerlo. Y bueno, yo me fui dando
cuenta en el trabajo en el hospital que muchas de las personas que empiezan a visitar médicos de distintas especialidades y no tienen un diagnóstico preciso, tienen sintomatología diversa, pues estaban teniendo duelos no resueltos, ni siquiera reconocidos, ¿sí? Y entonces, bueno, de ahí surgió la idea de crear nuestra asociación que se llama Asociación Lagunera de Tanatología, ALATAC, así nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, ¿sí? Y bueno, a veces hemos escuchado, bueno, muchas veces me han hecho una pregunta difícil, que me dicen, ¿y cuál es la pérdida más importante, la más grande, la más difícil que se vive? Y alguna vez alguien decía, pues la de un hijo, pues la del esposo. Les digo, no, ni la del hijo ni la del esposo, es la que vives tú en ese momento. Esa es la más difícil y la más importante para cada quien. Ok. Genial, me encanta que compartas esto, Betty, porque tienes toda la razón. De pronto sí nos llega esa curiosidad, ¿no? Bueno, ¿cuál será el duelo más importante dentro de este hermoso viaje llamado vida? Y efectivamente tienes toda la razón, pues el duelo que tú estás viviendo, el dolor que estás sufriendo en ese momento, ese es el más importante. Tú, por ejemplo, Andy, ¿has tenido alguna experiencia en este sentido de alguna pérdida, lo que cualquiera que esta haya sido? Pues justo con lo que decían, creo que primero también hemos de entender que no hay una métrica, ¿no? Para decir cuál ha sido la pérdida más importante o el duelo más severo. Ajá. Pero pues sí he tenido varios. Creo que han tenido que ver en esta etapa de mi vida un poco con lo laboral. Ajá, con lo laboral, sí, como claro, con el cambio de giro, con el a lo mejor aceptar que no era lo que yo quería o lo que esperaba, etcétera. Eso sí me ha costado trabajo, hombre, y fue difícil. Lo siento, fue difícil y aparte me hizo crecer mucho, pero bueno, en su momento. Pero hay que cruzar el duelo y hay que darse cuenta y hay que transitarlo y vivirlo. Y reconocerlo. Y miren, tal vez suene duro que yo diga ¿cuál es el duelo más importante? Y que me esperan que yo dé una respuesta y que confirme, pues sí, el de un hijo, pues sí, el de esposo. No podemos hacer eso porque si alguien dice, no, pues sí, entonces estamos dándole o restándole importancia al duelo que vive alguien tan importante en su vida en ese momento, que cambia totalmente las circunstancias. Cambiar o perder un empleo significa automáticamente dejar de percibir un recurso económico y a veces va a ser el sustento de toda una familia. Claro. Y se vuelve algo muy crítico y muy difícil de resolver. Entonces es un duelo importante para la persona en ese momento, en esas circunstancias y bajo esas condiciones. ¿Vale? Me surge ahorita una pregunta, Betty, en este sentido. Ahorita que nos compartía Andy, pues sí, he tenido pues que la pérdida de un trabajo, el tener que a lo mejor terminar algunas relaciones, etcétera. Por ejemplo, ahorita nos decías tú, pero sí, se tiene que trabajar, se tiene que duelar, etcétera, ¿no? He escuchado a mucha gente decir, bueno, es que con el tiempo lo cura todo, deja que pase el tiempo y te vas a sentir mejor, etcétera. Me gustaría muchísimo que tú nos ilustras en ese sentido, porque yo sé que el tiempo por sí solo no cura nada. Así es. O tener una mente ocupada. No, es que ocupa tu mente. Es como evadir, ¿no, Andy? Sí, yo así lo entiendo. Así es. Y efectivamente, Julie y Andy, el tiempo no cura nada por sí solo. Es lo que vas haciendo en el transcurso del tiempo lo que hace que vayan modificando las circunstancias. Pero si te ocupas sin darte cuenta que estás atravesando un duelo crítico o ya crónico o que ya pasó tiempo y que no sales adelante, ¿sí? Entonces algo está pasando, pero a lo mejor se empiezan a enfermar. Yo decía que dentro de lo que pasa cuando entramos en un duelo importante por una pérdida significativa, hay impacto en el área cognitiva
Cognitiva, ¿qué quiere decir? Que empezamos a tener olvidos, poca atención, dificultad para recordar cosas, poco interés, ¿sí? Entonces pensamos que algo nos pasa acá, a lo mejor voy y visito a un neuro si pasa tiempo y tengo dificultades en la escuela o en el trabajo o en la vida cotidiana y no lo relaciono con la pérdida que tengo. A nivel físico, insomnio, hiperfagia, que es, ahora como más porque me entra la tristeza y de alguna manera quiero compensar. Comer es rico, entonces yo me quiero sentir bien, voy y como, pero la comida en sí no me va a satisfacer ni me va a arreglar mi tristeza. Como demasiado o dejo de comer, puede haber dolores somáticos, físicos, ¿sí? Y emocionalmente pues una montaña rusa donde va a entrar el enojo, la tristeza en todos sus tonos, Y algo que también quisiera yo hacer hincapié es que se suele utilizar, está muy deprimido, tiene una depresión, está deprimido, vamos a que lo atienda el médico, lo vea la psicóloga y solemos digamos, poner esta etiqueta de lo que es una enfermedad mental. La depresión es una enfermedad mental. Así es. La tristeza del duelo es parte de lo que esperemos que suceda en un duelo, una tristeza infinita, profunda, la más grande que has vivido hasta el momento, que no significa necesariamente un estado depresivo. Sí, es la respuesta esperada, digamos, pero no lo hemos visto así en la sociedad, simplemente lo catalogamos como en depresión, digo que es lo fácil, porque muchas veces también en lugar de decir que alguien está triste, estoy depre. Exacto. ¿Cómo? Así ¿Cómo es. sabes? Ándale, exactamente. Sí. O sea, por ejemplo, Betty, ¿cuándo podemos decir que ya un duelo se complicó? Ya de alguna manera rebasó esta parte de que nos decía Andy que era la normalidad y que ya necesita atención psicológica o inclusive, no sé, tú me corregirás, acompañamiento y quizá a lo mejor pudiera ser hasta psiquiátrico, ¿no? Esta es otra pregunta de los 54,000 que también hacen mucho. ¿Cuánto tiempo es lo normal y esperado que dure un duelo? Sí. Los duelistas en la actualidad no hay acuerdos, pero podemos tener un estimado en base a muchas cosas, en base al buen amor, en base al tiempo, en base al ciclo vital de la persona, del doliente o del sobreviviente, en base al tipo de muerte, en base a la pérdida que fue. Nosotros solemos hablar de hasta un estimado de 2 años en lo que esperas que un duelo se resuelva de una buena manera o se transite. ¿Sí? Pero me dicen, ¿pero cómo sabes? Si pasan 2 años, ¿cómo? Hay gente que antes puede resolverlo, sí. ¿Cuándo podemos empezar a darnos cuenta de que algo está sucediendo más allá de un duelo? O que ya se complicó, como ves tu pregunta. Así es. Les digo, si después de 6 meses o de meses la respuesta afectiva sigue siendo igualita de intensa que los inicio. Primeros días, tenemos que prestar atención a este duelo. Ahora, esos 2 años que nos comentas, ¿es a partir de que se reconoce el duelo? O a partir de que sucede la pérdida. Ok. ¿Sí? Muy bien. A partir del día 1, digamos. Sí. Miren, en la mañana tengo una chiquita en atención que hace 9 años perdió a su mamá. Ella tiene actualmente 20. ¿Sí? Y ha sido, cuando he querido tocar este tema, ella dice, no, estoy bien. Hoy tocó el tema de su mamá. ¿Por qué creen? Porque se acerca el 10 de mayo. Claro. Pero después de todo su proceso de trabajo, que ha sido impecable, con todo lo que ella ha podido trabajar, ahora siempre ha sabido que desde abril ella empieza a sentirse triste, mal, ansiosa, preocupada, porque lo sabe, pero ahora finalmente lo pudo verbalizar. Y Después de 9 años.
paso Un gran avance. grandioso su proceso. ¿Sí? Hasta se me puso la piel chinita. ¿qué 100%, onda? sí, 100%. Entonces, ¿dónde debemos poner atención? En el transcurso del tiempo, sí, pero en la intensidad de la respuesta emotiva, en el aislamiento, en los síntomas físicos intensos, la falta de sueño, el aislamiento, la apatía, síntomas que podemos saber que no estaban previos. Ok. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que sí, de veras, no es una depresión? Si previo a la pérdida teníamos una personalidad premórbida o un diagnóstico ya establecido como tal, puede el duelo llegar y agravar o volver a destapar, digamos, los síntomas nuevamente. Ok. Y entonces es cuando sugerimos que pueda retomar su proceso farmacológico, primero que nada con una valoración de su psiquiatra de cabecera. Así es. ¿Cómo podemos definir si una persona, cómo podemos hacer un diagnóstico diferencial entre un duelo y una pérdida? Porque hay una tristeza y hay un comportamiento fuera de lo esperado o de lo cotidiano en la persona. Pues nos vamos a que si hay pérdidas significativas cercanas, y si hay, le vamos a privilegiar a que está en duelo. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Ok. Muy bien. A mí me gustaría que nos platicaras un poquito más cuál es el trabajo que se hace desde la tanatología. Digo, ¿hay diferencias en ir a una terapia psicológica habitual a ir a una con un tanatólogo? Muy padre Está tu muy padre la pregunta, Andy, porque, bueno, ustedes son jovencitas, recién egresadas de la Betty, carrera. ¿qué te tomas? De la ¿Qué te carrera, de tomas? aquí a tu salud y a la Salud, sí es cierto. Sí, Salud. a ustedes les enseñaron acompañamiento, les enseñaron a trabajar pérdidas. ¿Sí? Sí, Propiamente, bueno, o sea, a profundidad no. En las carreras se habla de las crisis de crecimiento y no manejan el duelo como tal, sino Así como es. crisis. Sí, Es sí. crisis. Esto va a pasar así y luego va a seguir la crisis de la adolescencia, y la crisis de la adultez y Sí, la de la claro. vejez. ¿Sí? En lo que es el manejo del duelo, te enfocas a trabajar el duelo, la pérdida y lo significativo de la pérdida en un trabajo terapéutico en base a tu corriente, a tu formación. Si es de enfoque psicoanalista, si es gestal, humanista, te vas a ir a trabajar con los elementos que te enseñaron. ¿Sí? Ok. Que si el inconsciente, la relación con la madre. En el duelo te vas a ir a trabajar la pérdida, lo que significa en ese momento y a veces las pérdidas subsecuentes que hay. Porque siempre Sí. va a haber un rosario de pérdidas, si me Sí. permiten hablarlo así, Sí. consecuentes de la pérdida inicial. Es correcto. Claro. Hablando de la pérdida del buen amor, vamos a hablar de la pareja de vida, si es el papá, y el papá era el proveedor y mamá era ama de casa, y tienen hijos pequeños, vamos a hablar del ciclo vital, que también es algo importante valorar en las pérdidas, en los duelos. ¿Qué va a hacer la mamá? Va a tener que cambiar el rol para poder proveer. Sí, te Toda la conviertes en circunstancia todo. de vida, Ah, todo. sí. Si era la que estaba en casa, la que atendía a los niños, pues va a salir a buscar un trabajo, va a tener que resolver situaciones, deudas, papelería, cosas así. Entonces, Y eso a su vez cambia la dinámica que también existe entre los hijos. Claro. Porque a lo mejor si siempre había un plato de comida llegando de la escuela, ahora quizás tengan que aprender a cocinar o va a haber alguien más a su cargo, etcétera. Y algo ¿no? que ha ocurrido que me encuentro con cierta frecuencia, sobre todo cuando la pérdida es del papá, del varón, cuando hay hijos varones, ahora tú eres el varón de la casa, ahora tú eres el hombre de la casa, te vas a hacer Se cargo de comete tus ese- hermanos y te conviertes ese gran- en un hijo parental que cuando el COVID, que tuvimos tantas pérdidas, Sí. me decía un chiquito que estaba terminando su prepa y entrando a la universidad, me decía, Betty, yo no sé nada, mi papá falleció y yo no sé si voy a seguir estudiando, y todos en la casa me han dicho, ahora tú eres el hombre de la casa,
con 18 años, recién cumpliditos, vas a cuidar a tu mamá y a tu hermana. Y sí, entró en una crisis de angustia y de preocupación y de ansiedad. Yo no sabía qué hacer. Y esto no es precisamente correcto porque ningún hijo va a poder venir a ocupar un lugar que está ocupado. Claro. El papá ya no está ausente, falleció, pero está ocupado. Así es. Es un hijo y debe mantenerse así. Será muy diferente si hay una organización con el tiempo después de la crisis inicial y del shock. Si se organizan y se responsabilizan de tareas y actividades, será muy diferente la participación de todos. Así es. Que decir, ahora tú eres el hombre. Sí, pero siempre él desde su rol de hijo, ¿verdad? Ajá. A veces las Sí. hijas mayores, como ven a la mamá tan afectada, igual se convierten Toman en el- hijas parentales y empiezan a asumir el papel de mamá. Fíjate que yo te quiero compartir algo desde mi experiencia personal, Betty. Sucedió algo, digo, tal cual como lo estás planteando tú, cuando estábamos precisamente, y quiero aprovechar este momento para dedicar este podcast a 3 personas significativas que ya regresaron a la casa del padre, que son mi madre, Julia Moreno, mi padre Juan Granillo y mi esposo Carlos Curiel. Quiero aprovechar este momento para dedicar a ellos este podcast. Y bueno, cuando resulta hace 4 años, Betty, esta partida de mi esposo, esta muerte de mi esposo, justo cuando estábamos en el proceso velatorio, dentro de esta, donde lo velamos, pues, llegan personas con muy buena intención, yo no digo que no, a lo mejor con mucho cariño y con lo que tú quieras y gustes, pero justo me tocó en ese momento estar yo ahí sentada con mis hijos y llega una persona, una conocida, que justo le decía estas palabras a mi hijo mayor. Bueno, ahora tú eres el hombre de la casa, ahora te toca. Digo, agradezco a la vida y a Dios que me haya permitido estar en ese momento ahí, porque con todo el dolor que yo tenía y con toda esta incertidumbre y una, como tú decías ahorita, como un tsunami que llega a tu vida, tuve a lo mejor la claridad, gracias a Dios, de decirle, hijo, eso que te acaban de decir no es cierto, tú sigues siendo hijo y como hijo vas a seguir dentro de la familia. No recuerdo exactamente las palabras que le dije, pero fue el mensaje, porque sucede también, Betty, dentro de mi experiencia personal, pues que te acuerdas de unas cosas y de otras no. Me ha sucedido como así sucede, llegando flechazo, así ¿no? Sucede. El y bueno, cognitivo. Y eso sí lo tengo muy presente, porque te digo, dentro de todo este dolor pude darme cuenta que le estaban diciendo a mi hijo o queriendo cargarle precisamente esta responsabilidad y sin saber, obviamente, porque digo, con mucho amor y con toda la mejor intención, Sí. pero se acercan a decir algo que realmente no saben el impacto que puede tener en ese ser humano, como la experiencia que nos estás compartiendo ahorita, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Por otro lado también, yo quisiera tocar más a profundidad esta de la pérdida del buen amor, porque también dentro de mi experiencia me tocó muchas personas, repito, con la mejor intención tal vez, que te decían, bueno, yo ya pasé por eso, también mi esposo murió y tal, y mira qué va a pasar, etcétera. Sin embargo, yo hacía esta reflexión, Betty, de que, bueno, yo conocía sus matrimonios y yo decía, pues es que, o sea, ustedes en realidad ya no eran un matrimonio, vivían juntos, convivían y, no sé, eran roomies o lo que tú quieras, ¿no? Pero un matrimonio ya no era. Entonces yo decía, no me puedes decir que tú ya lo viviste, porque en mi caso particular yo siento que mi esposo se fue quizá en una de las mejores etapas de nuestra vida, Betty, porque ya nuestros hijos ya más grandes, iniciábamos justo ese año una empresa que llamamos Alfa, y bueno, una serie de proyectos que nos permitían ya también estar en otro nivel financiero, etcétera.
Entonces yo sí decía, pues, ¿cómo me puedes venir? Lo pensaba, ¿verdad? No solo se decía, ¿cómo me puedes venir a decir que tú ya viviste o que ya pasaste por eso cuando en realidad, cuando quizás mantenía una relación tan bonita o tan, a mí me gusta decirle como arriba, en el sentido de que pues tanto mejores amigos como cómplices, como padres de nuestros hijos, como amantes, como lo que tú quieras y gustes, ¿no? Entonces, para mí sí fue muy complejo por llamarlo de algún modo, golpe, ¿no? Yo les decía a Andy que yo me sentía como, cuando lo podía verbalizar, que me sentía como estos juegos de Nintendo o de Wii o no sé, en donde está un personaje y llega como una manita, porque si hay un juego que así pasa, y lo agarran el personaje y lo ponen en otro mundo. Claro. ¿No? Y ahora pues ya todo lo que habías construido acá, sí, ya no existe, ahora empieza de cero acá, ¿no? Así es como me sentí en ese momento. No sé, ¿qué nos puedes tú compartir en este sentido? O tú, Andy. O sea, sí, tengo una pregunta con respecto a la historia que nos comparte Julieta, que obviamente pues gracias por estarlo compartiendo, ¿verdad? Pero ¿hay similitudes en los duelos o en qué va a variar o es simplemente una experiencia muy personal? Esa es como una duda que yo tengo. Justo iba ya a propósito de que nos compartas tu experiencia, Julie, da pauta a contestar tu respuesta y es: los duelos son únicos, personales, irrepetibles, porque nunca vas a hacer tú como una misma persona un duelo de la misma forma. ¿Sí? Los duelos, no se puede generalizar un proceso de duelo y decir todos vamos a ir por aquí, esta es la línea, por aquí caminamos. No. ¿Sí? ¿Por qué no es posible esto? Porque, por ejemplo, en las pérdidas por muerte del buen amor de la pareja de vida, de la mujer o del esposo, ¿qué tiene que ver para que el duelo sea profundo, significativo? Pues la relación. La relación que llevaban, el ciclo vital en el que se encontraban, el momento de vida, recién casados, justo antes de casarse, esperando al primer hijo, mayores, con una historia de vida compartida, el tipo de relación, la cercanía, el afecto, porque pudieron haber tenido un vínculo no precisamente de buen amor. Sí, sabemos que la violencia y el odio y el dolor también genera vínculos, ¿sí? Y fíjate, al respecto me permitiré contar una historia que fue como bastante ilustrativa de esto. En una ocasión me busca una familia completa, eran como, pues ahorita no recuerdo bien, pero como 4 hijos, adultos todos, llegan conmigo, 4 jóvenes y una mujer. Oye, Betty, pues queremos hablar contigo porque pues mi papá acaba de morir hace un mes y mi mamá está muy mal, está muy rara, o sea, pues era una pareja mayor. Y le dije, ¿cómo rara? No, pues es que no es ella, no sabemos qué le pasa y queremos que nos orientes, que nos ayudes. ¿Y dónde está tu mamá? No, pues aquí está afuera porque quisimos primero hablar contigo. ¿Y qué es lo que le pasa a tu mamá? Pues mira, por ejemplo, mi mamá antes no salía para nada. Y ahora sale. No salía. Nunca iba, no salía, la invitábamos a viajar, no quería, no hacía. Y ahora quiere andar en todas partes, está desconocida, no sabemos qué le pasa, no sabemos si está afectada por la muerte de mi papá. Y yo dije, bueno, muy probablemente que sí, que está afectada, pero no como ustedes creen. Pero déjenme ver, primero hablar con ella y luego, si les parece, si ella quiere hablar con ustedes, que entiendan que vive ella. No, pues sí, pues que estamos muy preocupados. Vale, aquí está. Dijo, pues yo no quería venir, pero estos muchachos, pues ellos están... Pero pues bueno. Están como con esta inquietud, ¿qué pasa? Y me dice, mire, doctora, yo duré 50 años casada. Mi esposo era
borracho, me golpeaba, le pasaba a las mujeres por aquí enfrente, golpeaba a mis hijos. Nada que ver con el buen Batallé amor. desde siempre, yo trabajé, lavé, planché ajeno para sacar a mis hijos adelante, nunca me dejó salir, siempre si había alguna reunión o algo tomaba y se ponía muy borracho. Entonces ahora que él murió, yo tengo ganas de salir y disfrutar y vivir, y mis hijos me dicen, pero ¿cómo, mamá, no estás triste? Entonces, ¿está mal la señora? Pues, a lo mejor el duelo lo vivió desde que se casó y descubrió Exacto. que no era la vida que esperaba. Pero es que Y ella lo lo resolvió. dueló estando en la relación. el shock sin duda de los alguna. hijos con respecto a la respuesta de la mamá era parte del duelo de los hijos, De ¿no? ellos, claro, de ellos, pero claro. ellos Sí. no lo veían. Sí, todavía. sí. Oye, pero ahorita que hablabas, Betty, de que venían como en bucle otras pérdidas, Sí, y hablabas de, pues, de a lo mejor la pérdida del nivel económico que se tenía, o de etcétera. En mi experiencia personal, Betty, a mí me sucedió, pero pérdidas de personas, o sea, Sí. y no de muerte, Sí. sino de, por ejemplo, yo tenía 2 amistades de más de 30 años que en su momento, y quiero agradecerles, ellas saben quiénes son, pararon su vida por una semana o 2, no lo recuerdo exactamente, para irse a vivir conmigo, Para acompañar. literal, a Genial. vivir conmigo. Y una de ellas se encargaba de traer todo lo necesario para la comida y la otra me acompañaba 100%. Y desde este foro se los agradezco. No voy a decir sus nombres por respeto a ellas, pero hoy por hoy ya no están en mi vida. O sea, después de, no recuerdo si fue 1 año o 2, fueron 2 años, fue que ya no, o sea, se rompió esa amistad de más de 30 años. Y digo, amén de la situación económica, etcétera, etcétera. Pero a mí me llamó mucho la atención eso, porque yo decía, había ahí, digo, una persona con la que compartí esto y que me estuvo acompañando en este dolor ahora, y me decía, bueno, ¿qué ha sido para ti esto, por un lado? Y por otro lado, ¿qué crees que haya sucedido? Y él decía, sinceramente no entiendo. Y me decía, ¿sí crees que fue una amistad? Le digo, oye, es que era una amistad de hace más de 30 años. Sí, sí. Y claro que en su momento fue una amistad muy buena y muy bonita para mí. Tan es así que estuvieron conmigo en los momentos más dolorosos de mi vida y pararon su vida por estar ahí. Sin embargo, yo creo que desde mi evolución, después de esta transformación de de esta tu vida. transformación, exactamente, creo que ahí pues fue donde sucedió esta ruptura. Sí, creo que aquí hay 2 cosas importantes para mencionar. El acompañamiento que siempre sugerimos en los duelos, más que llegar y decir, ay, lo siento, tienes un ángel en el cielo, ahora te cuida. Como muy bien dijiste, Yuli, y tú, Andy, nada es malintencionado. Yo siempre les digo, lleguen a preguntar qué se requiere, o si ven, se requiere comida, agua, llevar niños a la escuela, Exacto. hacer tareas, hacer súper. Esto que hicieron tus amigas fue lo más precioso, porque hicieron el 100%. mejor acompañamiento, 100%. porque te cargaron 2 semanas mientras te recuperaste del shock. Sí, mientras me podía levantar, literal. Sí. ¿Qué digo? ¿Qué hago cuando acompaño a alguien en su pérdida? No digas, haz. Hay que recoger niños en la escuela, hay que llevar niños en la escuela, hay que hacer compras, hagámoslas. La otra cosa es esta transformación de vida que sucede y estas pérdidas que suceden gradualmente, que suceden también en los divorcios o en las rupturas de relación. ¿Qué pierden? ¿Qué es lo primero que pierdes? Los amigos, Estructura, no sé. los amigos con el estatus. Ya no eres una pareja, Sí, ¿ves? exacto. Entonces te juntas con Sí, sí, parejas sí. Es y muy dejas cierto. de juntarte Muy con las cierto. parejas, o Te- las te- parejas ya no saben cómo Te dejan de invitarte. invitar, o sea, te invitan las primeras veces, no vas porque pues obviamente tú no te quieres enfrentar a esta parte de, son puros matrimonios, Así yo voy a es. estar ahí como que haciendo, ¿no?
Ya no saben Y, qué entonces, y hacer. después ya no te invito. Porque, Porque ya no tienes un estatus pareja. Exacto. Y ya no sabes qué hacer. Y es una de las pérdidas que también duelen mucho. Empiezas a perder círculos sociales. Sí, que también es obviamente cierto. eran Ayer, parejas. ayer que cierto. estaba pensando en que íbamos 100%. a grabar hoy el podcast, yo estaba todavía jactándome ayer de no, pero es que, bueno, afortunadamente no he tenido todavía una pérdida de un ser querido y ahorita con este podcast estoy haciendo conciencia de todos los duelos que sí he vivido, bueno, entre ellos el divorcio de mis papás y cómo sí, o sea, fui doliente y quizás siga habiendo situaciones con las que todavía me encuentro que han sido modificadas a raíz de esa situación, pero fíjate, o sea, como tú dices, nada es malintencionado, es más como el desconocimiento o la incomprensión del duelo, de que no hacemos conciencia de lo que está viviendo la persona y wow, o sea, estoy dándome cuenta de eso ahorita, digo. Padrísimo. Algo de lo que no nos damos cuenta también a veces sí, en estas pérdidas de relaciones o secundarias o colaterales o como las llaman distintos teóricos es todo el entorno se vuelve doliente. Estas amigas tuyas eran dolientes porque eran amigas de tu esposo Sí. y perdieron a su 100%, amigo. 100%. Y las parejas que de pronto te invitaron y luego ya no te invitaron, perdieron a su amigo. Y el papá tuyo perdió a su yerno y tus hijos perdieron al papá y tus hermanos perdieron al cuñado. 100%, sí. Y si te fijas, es Se va bastante modificando. grande la onda de pérdidas de personas dolientes que están en tu entorno. Es cierto. Nunca lo había hecho Entonces, consciente. Pero la intensidad del duelo obviamente pues es muy diferente, ¿verdad? Las características del duelo, Ok. porque puede haber sido el mejor amigo de alguno de los de ahí y entonces Sí, el ya. mejor amigo perdió a su mejor amigo. Y vas a decir, no, Betty, pero no es igual porque Julie perdió a su esposo. Y volvemos a, no podemos decir, no podemos era medir. mayor la de ella. Exacto, Sí, exacto. porque ella vivió esto, perdió a su compañero, pero el otro perdió a su mejor amigo. Y cada uno lo tiene que reconocer y llevar a Y los cabo. empleados ¿verdad? perdieron al patrón y Wow, Sí, 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 sí. es verdad. Betty, ¿qué nos podrías tú decir o qué nos podrías recomendar para una persona que en este momento está viviendo o pasando por un duelo? ¿Qué es lo recomendable? ¿Cuáles son esos pasos? Más que para el doliente, que también, ¿cómo le podemos ayudar? sí. También creo aquí pertinente hablar de algo. No todas las personas tenemos dificultad para elaborar o transitar nuestros duelos. Algunos tendremos más recursos emocionales en Ok. base a nuestra circunstancia de vida, a nuestros recursos propios, a nuestra preparación, a nuestra historia, a duelos previos resueltos. Sí, pero las personas que viven un duelo y sientan dificultad en este proceso, en nuestra asociación, y aquí voy a hacer mi Sí, por comercial, favor, coméntanos, compártenos. trabajamos lo que denominamos grupos de acompañamiento con una metodología de trabajo de 8 semanas, 8 sesiones, en lo que llamamos un proceso psicoeducativo, pero que en realidad tiene mucha carga emocional, donde les vamos enseñando lo que es el duelo y qué significa estar el duelo, el manejo de sus emociones, el reconocimiento, validación y manejo de sus emociones, porque ¿qué es lo primero que te dicen cuando lloras? No llores. No llores, no lo dejas descansar. Sí, o ya fue mucho tiempo el que estuviste en dolor, mira, ya sal, tómate, e incluso, Betty, me ha tocado personas que les han recomendado medicamentos, Así es. que obviamente consigues en una farmacia sin receta, pero Como que si no fuera son lo más, aspirina. como si Sí. fuera cualquier cosa, ¿verdad? Oye, Entonces, Betty, yo tengo una duda del acompañamiento que nos comentas que se realiza en Alatac. ¿Es para cualquier tipo de duelo? ¿O lo enfocas Inicialmente lo enfocamos a la pérdida por muerte, porque nos tocó la transición de la época muy difícil en el 12
de todo lo que vivimos aquí en La Laguna. Ok. Pero empezó a llegar gente que viviendo procesos de divorcio, pérdidas de trabajo que eran altamente significativas, y en la actualidad tenemos apertura a trabajar con esto. Comentaba de la metodología, ¿sí? Van aprendiendo lo que se va experimentando durante el duelo y validando, porque se ve el enojo como algo malo. El enojo lo tenemos como el que se enoja, ¿qué? Pierde. Entonces sí me enojo, no me debo enojar, Es pero el parte del enojo duelo, es un ¿verdad? sentimiento humano. Sí, y el enojo nos lanza la vida. Entonces sí es parte de todo lo que se... En el duelo entran todas las emociones conocidas. Si alguien conoce una emoción que los demás no conozcamos, De verdad que es un tsunami. Es un tsunami Y luego, de cosas. pero te deja ahí tantito en la playa, en la arena, para que como que agarres fuerza y regresa y te lleva a donde... Así es. Entonces el duelo lo enseñamos y lo conocemos y reconocemos como un proceso psicodinámico que te trae como una montaña rusa. Se ha criticado la propuesta kubleriana de las etapas del duelo porque se cree que el duelo se trabaja así. Nada de las emociones es así. No, pues no. Eso es en el Sí, no es sentido del lineal para nada. aprendizaje. Pero el duelo es así, o así, o Sí, así, 100%. o como quieras, pero es dinámico y va a ser, cada vez te vas a ir estabilizando cada vez más en la aceptación o en alguna etapa que te va dando bienestar, pero sabemos que los primeros momentos, semanas y hasta meses Son son intensos. muy difíciles, son intensos, ¿sí? En esta metodología de trabajo que tenemos en Alatac también tienen tareas muy específicas que les ayudan al reconocimiento, a poner límites de no llores, no hagas porque te enojas, Dios así quiso, ¿no? Pero porque quiso, me decía Chihuahua, ¿por qué me escogió a No mí? se hubiera muerto, ¿Por pues, qué no ¿verdad? escogió el tuyo, Betillo? Pues, ¿tienes o- razón? Claro, me tocó una persona Tienes escucharle razón. decir, que le decían, es que ya no llores, mira que no lo dejas descansar, a una amiga muy querida, y recuerdo que ella en su momento no le dijo, bueno, pues si no me quería ver así, pues que no se hubiera muerto. En este dolor que acompañaba en este momento a la persona. O te dicen, tampoco de mala intención, porque definimos la empatía como el ponerte en los zapatos del otro. Yo en nuestra enseñanza, en nuestros diplomados les digo, a ver, ella perdió a su hijo por suicidio, ¿te quieres venir a poner en tus zapatos? ¿Alguien se quiere venir a poner en estos zapatos? Definitivamente no, No, por Betty. elección no. Pues es muy difícil que manejemos esa bandera, creo que va más allá, va la compasión, todo el manejo del duelo, que es este sentimiento humano de querer hacer algo para aliviar el dolor del otro. ¿Cómo? ¿Pero qué hago? ¿Qué le digo? Nada. Siéntate a su lado y espera Acompaña. saber qué necesita. Claro. Eso, nada más. Eso es suficiente a veces. Sí, ujú. Entonces, pues hacerles una invitación a quienes nos vean, nos escuchen, que a partir de la semana posterior al 10 de mayo va a estar información en nuestra página, en Alatac, sobre los distintos grupos de acompañamiento que vamos a abrir. Tenemos distintas sedes de trabajo, como el Centro Saulo, el Templo Expiatorio en Gómez En Gómez Palacio, Palacio, ok. en Matamoros, Coahuila, y aquí Biblioteca de la Alameda. Discúlpenme, San José, Parroquia de San José. ¿Aquí en Torreón? o Aquí en Gómez? Torreón no tenemos una afiliación religiosa ni política en nuestra asociación, pero trabajamos en las iglesias porque nos facilitan los espacios que tienen, muy, muy agradecidas con este apoyo que nos dan algunos sacerdotes. Entonces, pues fechas, horarios y teléfonos de contacto estarán ahí en la página con la información para quienes necesiten apoyo, acompañamiento para transitar sus duelos. ¿Nos repites el nombre, Betty? Alatac, Alatac. Alatac con mayúscula en Facebook y en Instagram. No cobramos por nuestros servicios, pero sí pedimos un donativo voluntario, porque a través de esta aportación que muy generosamente nos brinda,
podemos continuar con nuestro servicio. Claro, muy bien. Cerrando un poquito, vamos a terminar la grabación del podcast. Decirles que estamos aquí nuevamente en la Casa del Centro, un lugar muy bonito, muy acogedor y además con un menú muy, muy rico, muy bueno también, ¿verdad? Betty, para ir cerrando, ¿te gustaría algo que crees que se nos haya pasado? Yo tengo un una mensaje. pregunta. A ver, ándale. A ver, ¿cómo una persona que no ha reconocido su duelo puede verse en la vida diaria? O sea, ¿cómo la podremos detectar o cómo nos podremos dar cuenta de que quizás somos esa persona, ¿no? Es muy padre tu pregunta porque ahí es donde se enmascaran a veces las cosas. Va a haber alguna manifestación cognitiva, emocional o conductual. Recuerden eso. Ok. Si nosotros nos damos cuenta de cambios que, pues Andy es como muy risueña y llega y saluda y de pronto llega y se sienta. Bueno, pues hoy no tuvo un buen día. Bueno, pues ya pasó 15 días o una semana y sigue así, nos saluda y le preguntamos si todo está bien. Tiempo de ir a preguntar y ver qué pudo haberle pasado, qué puede estar transitando. Sí, cognitivamente a veces puedo estar en duelo, negando o evitando una pérdida que fue importante, una relación de pareja que si no fue muy armoniosa, yo digo pues no me importó, pero no me concentro en mi trabajo, no sé muy bien qué hacer, estoy irritable, molesto. A lo mejor es tiempo que me siente y reflexione y diga realmente qué estoy evitando, ¿verdad? Okay. En casa, alguno de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestro compañeros, importante aún más si sabemos que tuvo una pérdida. Muy bien. Sí, hay este antecedente, digamos. Sí, porque efectivamente alguien me dijo, me fui de ahí, de la funeraria a trabajar porque tenía cosas pendientes que hacer. No podemos juzgar nada nunca ni criticar nada de conductas que tenga una persona que está viviendo duelo, porque son mecanismos de defensa también, ¿verdad? Claro. Son mecanismos de defensa porque necesitan estar funcionales a veces para resolver situaciones inmediatas que estaban ahí previas. Entonces, esas pueden ser poquitos amarillos, naranjitas o rojos, francamente, que nos hagan actuar. Perfecto. Sí, y qué importante eso que dice, ¿no, Betty? De no juzgar un dolor que no has vivido, ¿verdad? Y pasó algo muy chistoso una vez en redes y a lo mejor, va a estar bien. No, pero bueno, está bien. Cuando salió el video del candidato Samuel García diciendo que la pasaba muy mal porque su papá después de haberse ido a la fiesta lo despertaba a las 6 de la mañana para irse a jugar golf y tal. Sí. O sea, digo, no digo que sí fuera doloroso ni que no, pero yo sí cuestionaba mucho a las personas que en la plática social lo juzgaban y yo era, ok, pero tú cómo sabes que para él eso no fue un gran dolor, o sea, desde su privilegio, desde sus circunstancias de vida, no sabemos realmente cómo pueda estarlo experimentando la persona, pero yo sí les hacía como esa reflexión porque decía, bueno, esto es como, lo agarraron de meme, pero no sabemos si somos así en la vida cotidiana con las personas que nos están rodeando, entonces... Sí, no, e incluso la parte, como tú decías ahorita, Betty, de que cuando te dicen no lloren, pues es que en realidad es que la otra persona no sabe qué hacer con tus lágrimas, ¿no? Excelente, eso es. No sé qué hacer con tu duelo porque me tocas el mío y entonces me angustio y entonces no llores. Sí, mejor no llores y mejor... No va a pasar nada, si pasa. O todo está bien, o sí pasó, pero ya pasó. Yo quiero que pase, no ha pasado, estoy aquí y ahora viviendo esto. Pero es muy acertado. No sabemos qué hacer con el dolor del otro. No sabemos qué hacer con sus lágrimas, no sabemos qué hacer con su tristeza, etcétera, ¿no? Incluso en el día a día, Betty, cuando mamás, papás les pueden decir a sus hijos, es que no llores, es que por eso estás llorando, etcétera, es justo por eso, ¿no? Que no sabemos qué hacer con esto. Quisiera compartir también, Betty, lo que a mí me ayudó mucho en su momento fue leer
y escuchar a una tanatóloga muy importante en México que se llama Gaby Pérez Islas. Recomiendo particularmente para esto de la pérdida del buen amor, quien haya o esté pasando por este duelo de una relación muy bonita, duradera, un matrimonio, su pareja, lo que sea. Hay un libro que se llama Convénceme de vivir o Cómo curar un corazón roto, los dos los recomiendo. No nos está pagando Gaby Pérez Isla por esta mención, ni mucho menos, pero sí quiero desinteresadamente decirte que ella me ha ayudado mucho. Bueno, he leído casi todos sus libros, incluso tiene una como cajita, pues, que le llaman el duelario, donde te acompaña durante, si mal no recuerdo, 40 semanas. Pero también, Betty, importante para aquí, para nuestra amada y querida comarca lagunera, que podamos acudir contigo o que podamos recomendarle a alguien que puedan acercarse a tu asociación, en donde tienes estos grupos de apoyo, de ayuda para los dolientes. Y también que en un momento dado, si nosotros sabemos de una persona que lo necesite, pues podamos recomendarlo, llevarlo, recomendarle a la familia, porque en ocasiones el doliente pues no está en condiciones quizá de tomar ese tipo de decisión. De pedir ayuda, exactamente. Y bueno, para todos aquellos que hemos vivido la pérdida del buen amor, decirles desde mi experiencia, respetando profundamente la experiencia de cada quien, desde mi experiencia, el dolor por supuesto que permanece, sin embargo, baja la intensidad y finalmente creo, desde mi experiencia, repito, que nos vamos quedando con el amor que vivimos en su momento, con el amor que sigue vivo, porque desde mí también, tú me dirás si no es así, Betty, pero creo yo que lo que permanece en el tiempo y en el espacio es precisamente esta relación de amor que existía entre la persona que ya no está. Exacto, la historia, el sentimiento, la emoción también de este amor que se vivió, etcétera. Digo, por supuesto, quienes nos quedamos con hijos, el ver a nuestro ser querido en nuestros hijos, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir es que, si bien es cierto, yo creo, respetando la creencia de cada quien, que ellos siguen vivos desde un plano espiritual, en otro nivel de conciencia, repito, desde mi creencia, pero respeto cualquiera que tú tengas. También comentarte o compartirte que si sabes de una persona que le pudiera servir este podcast, que lo compartas, que si lo estás viendo, por favor nos regales un like si te ha gustado, y si no te ha gustado también déjanos un comentario con el cual podamos mejorar. Y también, bueno, te recuerdo el nombre de nuestro podcast y que nos puedes seguir ahí en redes sociales, Lic Julieta Granillo, el podcast Mentes en Sintonía, hablando desde el corazón. Quiero agradecerles profundamente, Andrea, Betty, que me han hecho el favor de acompañarme, y quiero invitarlas a que nos den las dos un mensaje final. Yo creo que lo que rescato más de un duelo, por los que yo he vivido y por los que he visto que otras personas cercanas a mí atraviesan, es la persona en la que se han transformado después de eso. Digo, las circunstancias pues no las elegimos, pero el resultado creo que es algo con lo que podemos trabajar y verdaderamente sorprende. He tenido la oportunidad también de ser tu amiga, y eso ha sido toda una experiencia de enseñanza y aprendizaje constante por la resiliencia que has obtenido, y a la vez me veo reflejada por la resiliencia que me he visto también orillada a tener en mis propios duelos, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que me gustaría agregar. Muchas gracias, Andy. Betty. Efectivamente, Andy, creo que tienes mucha razón. Podemos ver aquí en tu historia, en tu persona, en tus nuevos proyectos y en tu vida actual, Julie, cómo un duelo se ha resuelto y recolocas a la persona amada que perdiste. Y bueno, es una de las tareas del duelo, que uno de los duelistas nos dice que es cuando el duelo se supera, ¿sí? Y pues solamente recordarles a quienes nos vean, nos escuchen, que el duelo de cada quien es el más importante, el dolor de cada quien es el más grande,
Entonces no lo olviden, y si requieren o necesitan compañía, acompañamiento, toda nuestra información está en redes, en Instagram, en Facebook. Al-Atac te acompaña en nuestro eslogan. Gracias Perfecto, Julie, Betty. gracias Andy. A todo nuestro equipo de producción que está aquí atrás, muchas gracias, chicos, los queremos mucho. Gracias también a tu esposo que te está acompañando en esta tarde, por favor. Siempre a mi lado. ¿Su nombre? Federico Bernabé. Federico Bernabé, muchas gracias también por acompañarnos. Y bueno, los invitamos a que esperen nuestro siguiente capítulo. Estaremos con un tema también muy, muy, muy importante y de interés para ustedes. Si quieren por favor dejarnos ahí en los comentarios qué tema les gustaría, si quieren que hagamos, a mí se me quedaron muchas cosas en el tintero, Betty, si quieren que hagamos una parte 2. O un diplomado, con todo gusto. Oye, también háblanos de los diplomados. ¿Cuándo inicias? Tenemos ahorita diplomados tienes ya de formación, uno, ahorita está en curso 1 desde enero, terminamos en agosto. Ok. Y luego continuamos con talleres sobre duelo, sobre suicidio, sobre duelo en niños. Okay. Que lo hemos incorporado este año, afortunadamente. Muy probablemente en enero del próximo 2025 iniciaremos el próximo diplomado. Claro, invitados todos. Perfecto, claro que sí, Betty. Y ahorita que comentas eso también, decir, aunque ya estamos cerrando, que es muy importante que en esto de la pérdida del buen amor, cuando ha sido tu esposo, es importante darle atención psicológica a nuestros hijos. Es importante llevarlos con un profesional de la salud. Y así como es importante para nosotros vivir este duelo, verbalizarlo, yo siempre he dicho, afuera no te hace daño, adentro sí. Entonces, es importante este mensaje, de verdad, mamá o papá, quien sea que se haya quedado en casa, desde mi experiencia, es importante atender el duelo también de nuestros hijos, que creo que es el más difícil, o al menos desde mi experiencia que yo he llevado. No solamente, por supuesto, me decía, por ejemplo, Gaby Pérez Islas, me decía, es que son muchos duelos juntos en la pérdida del buen amor. Es el de tu mejor amigo, el de tu cómplice, el de tu compañero, el padre de tus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, respetando también el duelo de nuestros hijos, es doloroso ver que ellos están pasando por momentos de dolor, transitando. Exactamente. Claro. Entonces, es importante, ningún libro, ningún podcast va a sustituir el proceso de terapia psicológica y el acompañamiento de un profesional en la pérdida que estamos viviendo, cualquiera que ésta sea. Nuestro respeto y reconocimiento a tu dolor, y nuestro respeto y reconocimiento a aquello que tú estés sintiendo en este momento. Jamás permitas que nadie te diga que ya son muchas lágrimas, que ya fue mucho tiempo. Lo que sí recomendamos es que puedas ir con un profesional de la salud. En este caso, por supuesto, recomendadísima Betty con esta asociación en tanatología. Sé que hay muchas personas que están viviendo ahorita este proceso, entonces recomendamos por favor que puedan acudir aquí con Betty y por favor atiendan también el duelo que están viviendo sus hijos. Nos despedimos de esta forma, muchísimas gracias. Gracias a Dios que nos permitió estar aquí esta tarde. Les recuerdo, síganos en nuestras redes, los queremos mucho. Este es el segundo capítulo de nuestro podcast y segundo de muchos, exactamente, Betty, segundo de muchos. Y bueno, nuestro interés es poderles servir, poder ayudarles, y por eso les invitamos a que nos dejen los temas de interés. Estaremos trayendo invitados que sean de interés para ustedes y que les puedan contribuir en algo. También, si en algo les podemos servir, mi compañera psicóloga, la licenciada Andrea Trejo, y una servidora, licenciada Julieta Granillo. Los queremos mucho, gracias, pásensela súper bien, y sea la hora que sea la que tú veas o escuches este podcast, que sepas que hay gente que te puede acompañar, que no estás solo, y que desde nuestra trinchera nosotros te acompañamos, aunque no te conozcamos, aunque no sepamos de ti, créeme que eres importante. Gracias, nos vemos la próxima.